Mi nombre es Catalina Albardíaz, soy licenciada en Psicología y coach ontológico profesional desde el 2015 y bueno, me he especializado en terapia breve y focalizada, también en coaching organizacional y ejecutivo. Mi pasión está en poder arrimar y ser puente con la comunidad, con la sociedad, algunas distinciones que creo y competencias, porque las distinciones al entrenarlas se transforman en competencias para la vida y para un mayor bienestar social. Mi nombre es Débora Reutemann, yo soy también directora de PAPSI, soy licenciada en Psicología, egresé en la Universidad Nacional de Córdoba, me especialicé en el psicoanálisis de orientación lacaniana, particularmente en el trabajo con autismo y psicosis. Actualmente trabajo como psicóloga clínica en consultorio, además de ser docente, dar clases, los entrenamientos que tenemos con PAPSI, también doy clases de psicoanálisis y psicopatología, y estoy en un grupo de investigación de la universidad en la que egresé. No pude cortar el cordón umbilical, así que me quedé en un equipo de investigación. Estoy desde hace un poco más de 3 años ya. Yo también soy licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Somos colegas en ese caso con las chicas. Soy coach ontológico profesional y yo me declaro una inquieta de la vida porque me formé en muchísimas ramas de la psicología, muchas. Pero mi corazoncito quedó en algunos lugares. Bueno, el coaching me apasionó, llevo mucha energía en el coaching, me parece un excelente complemento con la psicología. Creo que ambas disciplinas coexisten de manera fantástica y acá en el entrenamiento, primeros auxilios psicológicos, lo podemos plasmar muy bien en este paso a la acción desde el cuerpo, la emoción y el lenguaje. Bueno, yo soy especialista en neurociencia. Soy también psicóloga clínica, trabajo en mi consultorio especializándome en trauma desde un enfoque que se llama psicoterapias avanzadas, donde trabajo desde una corriente, desde la neurociencia, que se llama MDR, que habla de reprocesamiento de trauma, donde vemos el trauma desde otro lugar, como alojado en el cerebro, y donde la red de nuestras neuronas y nuestros circuitos neuronales por ahí lo transmiten y por ahí no lo reprocesan y necesitamos algo extra para que eso surja. Así que bueno, imagínense que esto de primeros auxilios psicológicos en relación al trauma me toca muy de cerca, me apasiona poder estar haciendo algo para contribuir a que estos espacios en nuestras redes neuronales generen otro lugar para poder ser reprocesados. Así que bueno, desde el coaching también soy coach organizacional, trabajo en empresas, y hice mi tesis de maestría en psicología positiva, sobre todo en el área de burnout. Me especialicé mucho en la parte organizacional y creo que hoy lo que nos trae acá a todos es, bueno, qué son los primeros auxilios psicológicos y desde qué lugar podemos contribuir a la sociedad. Y la propuesta de primeros auxilios psicológicos viene de un lugar sólido, pero no sólido como algo fijo, inmutable, no todo lo contrario, sino sólido en lo vincular, en poder ser alguien que apoya a otro en algún momento cuando lo necesita. Y me encanta que este espacio sea un espacio comprometido, pero también flexible, y que cada uno encuentre la manera de crear, ser red para otro. Entonces, en nuestros ámbitos en la vida, es probable que nos veamos en algún momento teniendo la necesidad de prestar primeros auxilios psicológicos. La vivencia de una persona frente a una crisis trae un desequilibrio emocional. Y fíjense que una crisis, una vez que pasamos este desequilibrio emocional, puede ser una hermosa oportunidad de un aprendizaje. Ustedes lo habrán escuchado mucho a lo largo de la pandemia, la palabra crisis, como el prefijo este de cri, que viene del sánscrito, y que comparte prefijo con crisálida, con crisol, y yo diría también con crítica. Y crisis viene de cribar, y cribar significa separar, y separar significa distinguir, y hay algo que refuerza la dignidad de los seres humanos, nuestra seguridad, nuestros derechos, nuestra dignidad, que es la posibilidad de elegir. Pero muchas veces en una crisis nos vemos privados de la oportunidad de elegir.
porque se pone en juego algo del orden de nuestra seguridad, quizás de nuestra dignidad o de nuestros derechos. Entonces, poder estar allí para ser un otro válido para ese otro que está en crisis ya es un primer paso importante. Primeros auxilios psicológicos es un conjunto de técnicas que sirven para restablecer el equilibrio emocional ante una crisis. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de restablecer este orden que se rompe, porque hay un efecto sorpresa. Nosotros en el coaching a esto, ¿saben cómo le llamamos? Un quiebre. El quiebre como algo que rompe mis expectativas, que rompe esos automatismos, que podríamos decir que en el coaching también le llamamos transparencia. Transparencia es eso que hacemos con un mínimo umbral de conciencia, que lo haces sin pensar. Entonces vos en la vida no estás esperando que se rompa esa transparencia. Cuando ese equilibrio, en cierta manera, se rompe con una crisis, bueno, se genera un desorden emocional. Entonces estos primeros auxilios psicológicos vienen a cumplir un rol de restablecer esa armonía y de poder estar ahí para un otro, siendo un referente válido, pero no haciendo por el otro lo que el otro tiene que hacer. A mí me encanta una célebre frase de Jorge Bucay que dice: la existencia no admite representantes. Yo no puedo hacer por vos lo que vos tenés que hacer por vos, pero sí puedo estar ahí para vos, siendo un otro válido, poniéndome al servicio de lo que vos necesites. Entonces, nosotros en primeros auxilios psicológicos también lo llamamos a una invitación a trabajar nuestro ego. Y miren qué loco lo que voy a decir. Que pareciera ser que primeros auxilios psicológicos nos lleva a otro orden de técnicas. Pero básicamente, qué importante trabajar el ego, ¿no? El ego tiene montones de miradas. De hecho, la primera mirada que conocemos los psicólogos es la mirada de que el ego es el yo, así lo trae Freud. Pero desde el coaching tiene un trasfondo filosófico y decimos que el ego es esa conversación interna. Y muchas veces los seres humanos, desde la filosofía y desde el trasfondo filosófico del ego, este famoso paradigma cartesiano, pienso, luego existo, nos hemos quedado con que somos la conversación interna. Pero somos mucho más que eso, porque somos cuerpo, somos emoción, somos lenguaje. Y el ego desde esa conversación interna, ¿sabes qué quiere? Tener la razón. También tiene un alto compromiso con la imagen y quiere quedar bien. Pero no solo quedar bien con otros, sino quedar bien con nosotros mismos. Y quiere comodidad y placer. Y fíjate que ante una crisis, si aparece nuestro ego, no vamos a estar al servicio del otro, vamos a estar al servicio de nosotros. De lo que a nosotros nos genere más comodidad y creamos que al otro le va a servir. Entonces, bajo la excusa de las buenas intenciones, vamos a querer hacer cosas para nuestro ego. O sea que primeros auxilios psicológicos va a estar basado en la conexión, en estar ahí al servicio como un auténtico otro, pero para lo que el otro necesita. Entonces, contarles algunos datos muy interesantes y que una de las 10 profesiones más estresantes del mundo se encuentran el de relaciones públicas y empleados senior. Y fíjense qué interesante esto, ¿no? Porque por ahí, cuando decimos algunas profesiones estresantes, las pensamos en otros términos. Y por ahí el estrés, que ya lo vamos a ver en este entrenamiento, no solo tiene que ver con lo que ocurre afuera, sino tiene que ver con lo que yo me propongo adentro como expectativa. Fíjate que otra situación completamente estresora es que cuando sos cuidador de un familiar con demencia, el estrés no depende de la dimensión del cuidado, sino de los recursos internos para afrontarlo. Entonces acá también no se trata de lo que ocurre con lo que vos cuidás, sino con qué capacidad tenés vos de afrontar eso que está sucediendo. Muchas veces no nos preguntamos cuáles son nuestras estrategias de afrontamiento hasta que no tenemos la crisis enfrente. Y eso no implica que no hayamos tenido ciertas alertas en nuestra vida, que nos estén mostrando, se nos estén prendiendo algunas lucecitas para que nosotros vayamos restableciendo nuestro orden interno. Ahora viene la crisis
y pareciera que nos tenemos que poner a prueba, y ahí aparece todo el talento. Y muchas veces en una crisis aparece un talento que permanecería dormido. Pero yo pregunto, ¿a qué precio? ¿No sería mejor poder sacarlo gradualmente, irnos entrenando para ir gradualmente estando primero para nosotros y después para otros? Hay una metáfora que es la metáfora del avión, que la azafata te dice que ante una posible despresurización, primero tenés que ponerte vos la máscara y después atender a otros. O sea que primeros auxilios psicológicos también es una propuesta de cuidados a nosotros mismos. Primero estar seguros, cuidar nuestros derechos, sostener nuestra dignidad para poder estar para otro, no desde el ego, sino desde el ser. Desde un ser que toma distinciones para que podamos prevenir y ayudar a otros a restablecer su equilibrio interno y externo. Uno de los mitos en relación a la salud mental es que, supongamos, hay algunas cuestiones de la época y de moda. Por ejemplo, hoy tenemos enfermedades de la época que podríamos decir que uno de los índices más altos tendría que ver con la depresión y el trastorno de ansiedad o el famoso y temido ataque de pánico. Y fíjense que les traemos acá como datos que 1 de cada 3 personas en el transcurso de su vida sufre de algún trastorno de salud mental. ¿Sí? O sea que esto no nos toca tan de lejos. Y fíjate que cuando hablamos de trastorno de salud mental aparece como algo muy temido, y también desde este entrenamiento de primeros auxilios psicológicos es aprender a desensibilizar ciertos temas. Porque muchas veces cuando algunos temas ofician de mitos o de tabús, nos encuentran desprevenidos. En vez de pensar que quizás en algún momento de nuestra vida podemos transitar una etapa con algún trastorno de salud mental, como estamos preparados para pasar algún trastorno de salud biológica, porque es como que pensemos que nunca nos vamos a resfriar o nunca vamos a tener una gastroenteritis, pero es como que para lo del trastorno de salud mental hay un mito, hay un tabú, hay todo un tema. Incluso yo me acuerdo, sin ir más lejos, hace unos 15 años atrás, que yo escuchaba, no, yo no voy al psicólogo, yo no estoy loco. Y hoy al psicólogo va la persona que se quiere revisar, que quiere mejorar, que quiere superar algunos aspectos, incluso también, ¿por qué no?, el que se quiere conocer. Entonces, esta propuesta es poder actualizarnos, es poder actualizar nuestro botón interno para estar para otro de una manera sustentable y saludable. Y yo creo que estar para nosotros y para otros de una manera sustentable y saludable lo podemos hacer desde una coherencia interna, pero también desde la información. Poder tener distinciones de cómo abordar determinadas crisis, creo que nos suma como seres humanos, suma en nuestra autoestima y suma también en nuestro rol social, que no es menor. Somos seres gregarios, vivimos en un mundo con otros. El doctor Facundo Manes dice, tenemos un cerebro que es un órgano social, que crece con otros. Y Bernstein, desde el psicoanálisis, dice que tenemos un psiquismo abierto, que cada encuentro con un otro es significativo y modifica nuestro psiquismo. Así que qué hermoso desde ese lugar estar preparados para estar con otros de manera responsable. Y responsable sin tener la palabrita obligación, sino responsabilidad como aquella capacidad de responder. Este espacio, el entrenamiento de primeros auxilios psicológicos, como un lugar fantástico para ampliar nuestra capacidad de respuesta. Así que ahora les vamos a contar de qué se trata nuestra propuesta, pero fundamentalmente una invitación a actualizarnos, a conocer que la salud mental es exactamente como la salud biológica, física, la salud de nuestro cuerpo, y que somos los seres humanos en 3 dominios: cuerpo, emoción y lenguaje. Hemos estado en una época de la hiperracionalización,
donde nos hemos olvidado del cuerpo. Empezó a tener lugar el cuerpo y ahora empiezan a aparecer las emociones. Ahora, si las pudiéramos interrelacionar y ver que cuerpo, emoción y lenguaje se pueden ordenar mutuamente y afectar en los tres dominios, sería maravilloso. Podemos observar aquello que podemos distinguir. Entonces, las distinciones son información más experiencia. Como trajo Patri, durante muchos años nos hemos quedado en el ámbito de la información, ¿no? De la acumulación de conocimiento de manera circular, y después en la vida, ¿qué? ¿Qué hacemos? Entonces, por eso le llamamos entrenamiento de primeros auxilios psicológicos, porque la invitación es a dialogar, a poder transferirlo a la vida, desde un lugar práctico, y no que se llenen de información estéril, ¿no? De reflexiones estériles y sin sentido, sino de que sea un espacio donde podamos ponerle el cuerpo al aprendizaje, donde podamos emocionarnos, donde podamos compartir y dialogar desde un lugar sobre todo fenomenológico. Nadie está exento de malas noticias. Nadie está exento de vivir duelos y pérdidas significativas. Nadie está exento de vivir crisis. Los primeros auxilios psicológicos son ese botiquín que creo que como sociedad necesitamos todos incorporar. Y más allá que se inscriban en nuestro curso, no, yo los invito a hacerlo como sea, donde sea. Porque creo que la única manera de poder salir adelante como sociedad no es dejando, creyendo en la magia, el mago sin magia, se dice el psicólogo, por ahí en los ámbitos educacionales hay un texto que se llama así, de dejarle como el problema, bueno, al psicólogo, solucionalo vos. El estrés hace que cualquier enfermedad pueda ser desencadenada, habilita, facilita la proliferación de ciertas enfermedades, o si lo podemos trabajar de manera adecuada, lo inhibe. Entonces el estrés comunitario empieza trabajándose por casa, por cada uno. Por eso también brindamos herramientas de autogestión, gestión emocional, de comunicación no violenta, para, como decía Patri, poder ser servicio al otro, diciéndome que sí a mí primero, pudiendo reconocer cuándo estoy preparado y cuándo no. Entonces los objetivos de los primeros auxilios psicológicos tienen que ver con auxiliar a una persona para que pueda afrontar una crisis. Vamos a ver distintas crisis, no solamente hay crisis accidentales, también hay crisis vitales que vamos viviendo a lo largo de las distintas etapas de la vida, que van formando nuestra identidad, y gracias a esas crisis podemos tener mayor criterio para vivir. Y también manejar adecuadamente esos sentimientos y emociones, para reducir los niveles de estrés, porque las emociones son intentos del alma. Vienen a traernos un mensaje muy importante para hacernos cargo de una acción que necesitamos tomar. Y desde el coaching consideramos, desde la psicología también, que el lenguaje es acción. Entonces nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de observar, de opinar sobre las cosas, es lo mismo que actuar desde el cuerpo. Entonces es muy importante poder tener ciertas distinciones y ciertas competencias, dado que todo el tiempo estamos actuando. Todo el tiempo estamos haciendo algo, hasta incluso lo que no hacemos genera realidades. Lo que dejamos de hacer genera realidades. Bien, entonces, manejar adecuadamente nuestros sentimientos y emociones nos permite no solamente reducir el estrés, sino aumentar nuestra inteligencia emocional y nuestra capacidad de afrontar. Yo estuve en mis prácticas investigando en campo el riesgo suicida adolescente. Investigamos tanto sucesos de vida estresantes como estrategias de afrontamiento y niveles de riesgo suicida. Y llegamos a la conclusión, después de tomar 450 casos de la provincia de Córdoba, de distintas escuelas rurales, urbanas, del centro, más alejadas, de digamos, la mayor diversidad que se puedan imaginar,
y pudimos concluir con mi compañera de tesis, porque notábamos de que las personas con mayor riesgo suicida habían vivido menor cantidad de sucesos estresantes. Y los que tenían menor riesgo suicida, o no tenían directamente, habían vivido mayor cantidad de sucesos estresantes. Dijimos, ¿qué pasó acá? El impacto emocional de esos sucesos era menor. ¿Saben por qué era menor? Porque las estrategias de afrontamiento más utilizadas en las personas con menor riesgo suicida era la reinterpretación positiva. Y pudimos concluir también que estas personas percibían un nivel de apoyo social adecuado. Investigando un poquito más encontramos que la resiliencia, es decir, la capacidad de salir fortalecido de ciertas situaciones adversas, se activa principalmente con la percepción de un otro de confianza. La invitación es entrenar una escucha generosa, una escucha que aloje al otro como auténtico otro. Entonces poder escuchar al otro y ser espejo y mostrar sus necesidades importantes y urgentes, sus preocupaciones, atender esas necesidades básicas. La dignidad, la seguridad y los derechos son 3 pilares que trabajamos en los primeros auxilios psicológicos en relación a cada situación particular. Generar un contexto de alivio y calma es fundamental. Informar, asistir a las personas para que puedan acceder a la información, al servicio, al apoyo social, poder tener conciencia sistémica, no solo de su círculo íntimo, sino más allá. Poder quizás desnaturalizar algunas cuestiones, brindando información verdadera y relevante, desnaturalizar algunas cuestiones y naturalizar otras. Eso le permite a cada persona conectarse con su dignidad, potenciar su autonomía. Los primeros auxilios no es algo que solo pueden hacer los profesionales de la salud. La OMS los avala para que justamente las personas no profesionales de la salud los puedan aplicar. Muchas veces son una técnica de intervención en sí misma, a diferencia de los auxilios médicos. Entonces no tiene que ver con analizar, con diagnosticar, con hacer psicología, no. Sino con dar una respuesta más humana, con poder humanizarnos más. Los beneficios de este entrenamiento tienen que ver con aumentar la conciencia para poder detectar conductas de riesgo, ¿sí? Y aplicar los primeros auxilios psicológicos y saber cuándo solicitar ayuda profesional. Competencias intrapersonales para el cuidado personal en situaciones de crisis, fundamental. Vamos a ver ciertas curvas del estrés que digamos, al intervenir en una situación estresante, más vale que nos vamos a estresar, pero que ese estrés sea saludable, que sea una respuesta justamente adaptativa y saber cuándo no. Los protocolos prácticos, hemos diseñado protocolos prácticos luego de mucha investigación y creación de contenido, para saber actuar frente a distintas situaciones, tanto a crisis, a duelos, frente a situaciones de estrés, a distintas situaciones de estrés, desde riesgo suicida, violencia, acoso laboral, abuso sexual, etcétera, como también lo que tiene que ver con la ansiedad y la depresión, saber distinguir cuándo es una respuesta saludable, cuándo un cuadro depresivo es esperable y cuándo no. Y observar en lo práctico, desde lenguaje, cuerpo y emoción. Entonces la autogestión y la asistencia tercera es fundamental, se van a llevar protocolos prácticos para poder aplicarlos, y herramientas de la neurociencia, psicología y coaching, que nos brindan una mayor comprensión del ser humano, tanto acerca de los momentos de crisis, estrés, duelos, ansiedad, depresión, etc.